Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes, preguntas, comentarios en WhatsApp al 33 22 42 0690. Iniciamos, como todos los fines de semana, con nuestro reporte especial desde la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestro compañero Pablo Gómez quien nos lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los últimos datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud sitúan los casos de coronavirus en todo el mundo en más de 24,25 millones, mientras que los fallecidos por la COVID-19 a nivel global ya superan los 827.200. América sigue siendo la región más afectada y con mucha diferencia, con 12,86 millones de casos positivos y cerca de 455.000 muertos. Europa y el sudeste asiático presentan una cifra similar de contagios, 4,1 y 3,9 millones respectivamente, aunque Europa sobrepasa los 218.000 fallecimientos frente a los 73.000 de la región del sudeste asiático. Estados Unidos y Brasil siguen liderando el ranking mundial de países más afectados, tanto en casos positivos, 5,76 millones y 3,71, como en muertos por COVID-19, más de 178.500 en Estados Unidos y más de 117.600 en Brasil. La India es tercera en positivos, tiene 3,38 millones y está a punto de ocupar ese mismo puesto en la clasificación del número de fallecidos por países, con 61.500 en total y más de 1.000 muertes diarias. En una o dos jornadas la India podría sobrepasar las 62.000 muertes que se producen en México en total y que en su caso van aumentando a un ritmo inferior a las 700 diarias en los últimos días. Por otro lado, con el regreso cercano a los colegios en muchos países, el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge, resaltó que las escuelas no juegan un papel central en la transmisión del coronavirus, aunque su capacidad como propagadoras está ligada también al nivel de contagio que exista en una comunidad, estando por tanto más vinculado a reuniones sociales. La Organización Mundial de la Salud resaltó que los centros escolares deben aplicar las mismas medidas de higiene y distancia social generales, pero en función de en qué fase de la epidemia se encuentre la comunidad de la que forma parte cada uno, deberán ser implementadas medidas adicionales. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y el Instituto Mexicano del Seguro Social en México llamaron a mantener medidas preventivas contra el COVID-19. Debido a que el distanciamiento social y las medidas higiénicas son las formas para evitar los contagios del nuevo coronavirus, los mercados, tianguis y supermercados son catalogados como lugares de mayor riesgo de contagio de COVID-19, debido a la alta afluencia de personas. Ante la probabilidad de contagio, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y el Instituto Mexicano del Seguro Social recomiendan a la población medidas de prevención antes, durante y después de acudir a esos lugares de concentración de personas. Los especialistas recomiendan que antes de salir se debe contar con una lista con los artículos que van a comprar. Para hacer más eficiente la búsqueda, se debe contemplar el nombre del artículo, la cantidad o tamaño, la marca, y en algunos casos el sabor o incluso las zonas o pasillos donde se encuentran dentro de los establecimientos, con el objetivo de facilitar el recorrido y disminuir el tiempo de exposición. Se recomienda acudir una sola persona, seleccionada entre los miembros de la familia. De ser posible, no contemplar para esta actividad a personas con enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías, obesidad, cáncer, personas adultas mayores o embarazadas, y no hacerse acompañar por niñas o niños.
Precisan que es importante establecer el mejor horario para acudir a realizar las compras para evitar las aglomeraciones. Recomiendan seguir las medidas de prevención en el trayecto de casa al lugar donde se realicen las compras, las cuales inician con el lavado correcto de manos antes de salir, el uso de cubrebocas y evitar saludar o despedirse de beso o de mano. Recomendó llevar bolsas de tela o reutilizables, toallas desechables y gel a base de alcohol al 70%. Informó Rocío López Fonseca. A propósito de estas recomendaciones, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez insiste en la necesidad de que la población entienda perfectamente de qué se trata cada una de las medidas que se han recomendado. En la medida que se entiendan y se tome conciencia de la situación, se podrá actuar con mejores habilidades de cara a esta pandemia. Seguramente funcionan de manera parcial, pero no por las medidas por sí mismas, sino qué tanto la población, por principio de cuentas, las entiende bien y qué tanto las aplica bien, las aplica con mucha disciplina. Hay que entender, y por eso no cansarnos en repasar estas medidas. Pareciera tan el pan de cada día, pero solamente de esa manera se va esto a convertir en la llamada nueva normalidad, que yo digo debe ser una nueva cultura para la prevención de enfermedades. COVID-19 es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, lo hemos dicho 1000 veces. Es muy difícil su transmisión por vía digestiva, lo hemos dicho 1000 veces. COVID-19 es una enfermedad que se transmite por las gotas que yo emito cuando hablo, o las gotas más pequeñas, o también los aerosoles que emito cuando estornudo y toso. De ahí la importancia de cubrir mis vías respiratorias cuando voy a estornudar o cuando voy a toser. De ahí la importancia de portar un cubrebocas permanentemente, y de ahí la importancia de guardar la distancia por lo menos de 2 metros, porque también he visto errores en ese sentido. ¿Por qué en los establecimientos ponen 1,5 metros de distancia? No, no es 1,5 metros, son 6 pies. 6 pies es 1,80 m, y es preferible que sean 2 metros a que sea 1,50. Establezcamos 2 metros, por favor. Entonces, ahí hay otro detalle fundamental que se tiene que corregir, en mi opinión, sí, en todos los lugares en donde esté con ese error. Otro punto, lo hemos repasado hasta el cansancio, el cubrebocas mal utilizado, o cubrebocas que ya notoriamente están deteriorados, que no sirven ya para nada, pero los sigue utilizando la gente. Cubrebocas ya muy humedecidos, esos ya no sirven, esos hay que tirarlos. Y si son cubrebocas de tela, bueno, lavarlos día a día, o cuando ya tengan humedad. Deben ser cubrebocas de doble o triple capa y de algodón, y deben tener el ancho suficiente para que cubran nariz y boca, y deben tener los sujetadores con suficiente fuerza, que no sean elásticos ya muy laxos, para que al momento de colocarlos en el oído queden bien adheridos a la cara, porque a veces vemos a las personas que empiezan a hablar un poco y el cubrebocas empieza a caerse como si estuviera debilitado, y luego van y lo acomodan de nuevo y otra vez pasa lo mismo. Eso es un escenario que va a propiciar transmisión de la enfermedad, porque tanto el que se baje y el estar emitiendo aerosoles, gotas o gotículas, como también la mano de quien se lo está reacomodando, puede ser el vehículo por el cual el virus se lleve a la vía respiratoria, porque también el virus puede estar en superficies. Y entonces, si yo toco superficie, si yo recibo monedas a cambio ese puede ser un vehículo, pero la clave está en que yo no me esté llevando la mano a la cara y que me la esté lavando con frecuencia. Entonces, es entender nada más
esas vías de transmisión, porque Belén, en este momento es una realidad la reactivación económica en todo el mundo. Si se dio la reactivación económica en momentos en que no era tiempo adecuado aún, pero la presión económica era muy fuerte, etcétera, a lo cual no estoy de acuerdo. Primero es la salud y después es la reactivación económica, pero bueno, pongámoslo un poquito de lado y vayamos al punto real. La reactivación económica está dada casi en todo el mundo, salvo giros sociales, masivos, etcétera, que todavía eso, por fortuna, no se ha reactivado. Y espero que no se reactive en tanto no veamos claro el control de esta pandemia. Pero por todo lo demás, lo importante es que las personas entendamos cuáles son esas rutas de transmisión, cuáles son los escenarios de mayor riesgo, cuáles son esos momentos. Si los entendemos, vamos a entender por qué guardar los 2 metros, vamos a entender por qué, por ejemplo, platicar lo menos posible cuando una persona acude con su familia a un restaurante a comer, porque eso ya se reactivó también. ¿Por qué procurar lavar siempre las manos con agua, jabón o con gel de alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que se entienda exactamente el por qué y las personas van a hacerlo de manera más adecuada, persistentemente, y entonces, aún reactivada la economía, el riesgo va a ser menor. Esta semana tuvimos reporte desde Sudáfrica en voz de nuestra compañera Nerea González, quien así nos presentaba el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44 desde Johannesburgo, en Sudáfrica, un país en el que, aunque la pandemia empieza a remitir, aún se mantiene como el quinto del mundo más afectado por el coronavirus, solo superado por Estados Unidos, Brasil, India y Rusia en cuanto al número total de casos registrados hasta la fecha. En concreto, Sudáfrica ha contabilizado algo más de 613.000 contagios, lo que supone en torno a la mitad de todas las infecciones que se han registrado en África, a pesar de que Sudáfrica supone menos del 5% del total de la población del continente. Sudáfrica ha sido, de hecho, la gran excepción dentro de una región en la que la pandemia ha evolucionado de forma bastante lenta y contenida, si atendemos a los números oficiales, pero también es verdad que no hay ningún país en África que esté en posición de dar números tan fiables como Sudáfrica, ni que esté haciendo tantos test. En el lado positivo, en estos últimos días, el número de nuevos casos diarios reportados en Sudáfrica ha bajado ya a una media de unos 2.000, muy lejos de los picos de 14.000 nuevos casos por jornada que se veían allá por julio. Fue ese mes en el que Sudáfrica lo pasó peor, en coincidencia con la reapertura de la actividad, para dar un respiro a la maltrecha economía después de varios meses de confinamiento duro. También hay que decir que aquí la letalidad del coronavirus ha sido baja, más baja que la media global, y que Sudáfrica, de momento, solo ha tenido que lamentar la cifra, aún así triste, de 13.300 muertos. Por lo demás, el país continúa en proceso de flexibilizar las restricciones, pero mantiene sus fronteras cerradas. Reportó desde Sudáfrica para el programa Coronavirus la Pandemia, Nerea González. Hacemos nuestra primera pausa, usted no se vaya, volvemos con más. Y es también en África, donde esta semana se registró una buena noticia. La Organización Mundial de la Salud anuncia que el virus de la poliomielitis ha sido erradicada en la mayoría de este continente. El poliovirus salvaje, más conocido con el nombre de polio, ha sido declarado oficialmente erradicado de los 47 países de la región africana por la Organización Mundial de la Salud, luego de 4 años consecutivos sin casos declarados y esfuerzos masivos de vacunación en los niños. La Comisión de Certificación para la Región África, organismo de la OMS, declaró que la transmisión del poliovirus salvaje fue interrumpida en África.
Los últimos casos registrados fueron en Nigeria. Se reportaron hace 4 años. Este esfuerzo significa que se salvaron más de 1.8 millones de niños de esta enfermedad. El desafío de erradicar la enfermedad del continente se lanzó hace 30 años y por fin se logró. La poliomielitis es una enfermedad infecciosa aguda y contagiosa que afecta principalmente a los niños, que ataca la médula espinal y que es capaz de provocar una parálisis irreversible. Era endémica en todo el mundo hasta que se descubrió una vacuna en 1950. Aunque la polio es un recuerdo remoto en la mayor parte del mundo, persisten en algunos lugares y afecta sobre todo a los menores de 5 años. De cada 200 infecciones, una produce parálisis irreversible, generalmente de las piernas, mientras que un 10% de los casos paralíticos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hacía precisamente una reflexión sobre cómo la poliomielitis ha sido poco a poco erradicada en los diferentes continentes y dice, puede ser un muy buen ejemplo de cómo debemos actuar frente a las enfermedades contagio-infecciosas. Quienes nos dedicamos al ámbito de la infectología y a la epidemiología, sabemos lo que representa en esfuerzo la erradicación de una enfermedad. Y el caso de polio tiene o tenía pendiente de erradicación regiones en particular, por ejemplo Nigeria, pero tiene todavía pendiente a 2 países de Medio Oriente que son Pakistán y Afganistán. El esfuerzo internacional para la erradicación de la polio no ha sido menor desde hace varias décadas, incluso por ejemplo, Rotary Internacional ha participado mucho en la ayuda para lograr este propósito. Y claro, todas las agencias internacionales sumadas para lograr este propósito. Históricamente hemos hablado de la importancia de la salud pública, correcto. Y un día dediquémosle un poquito como a hablar de las funciones de la salud pública, pero también las funciones de otro concepto que surge más adelante, hace 3 décadas aproximadamente, que es la salud internacional, la cooperación internacional en temas de salud. Y el otro concepto más moderno que surge exactamente hace 3 décadas, conocido como salud global. Ahora es muy importante la salud global. Da la impresión de que salud pública tiene como su campo de acción de forma más local, más regional, más dentro de los países, pero salud global, y este es un ejemplo de salud global, el relativo a la polio. Si un país o 2 países quedan sin erradicación de la enfermedad, el riesgo es latente para todo el mundo, sigue siendo latente para todo el mundo. Por eso la cooperación internacional en lograr a través de medidas de salud global definitivamente eliminar una enfermedad como es el caso de polio para que ya nadie en el mundo corra ese riesgo. Ha habido muchas enfermedades en la historia de la humanidad erradicadas. Esta era una pendiente y esperemos que ya para el caso de Pakistán y Afganistán se logre muy pronto. Creo que han sido 150 casos anuales los que han tenido estos 2 países. Entonces creo que se puede lograr. ¿La vacuna juega un rol muy importante? Sí, por supuesto, muy importante, pero también juega una medida muy importante, un rol muy importante, las medidas de saneamiento. El virus de la polio se transmite por la vía digestiva, no por la vía respiratoria. Entonces ahí acceso a agua potable es fundamental, saneamiento del agua, y evidentemente en el interior de hogares y familias, pues todas las medidas para el consumo apropiado de alimentos es la clave. El tiempo puede llevar a ese feliz momento en que la enfermedad se convierta o en una enfermedad estacional de poco impacto o llegar hasta el tiempo a lo largo de los años o décadas de erradicación.
En las enfermedades respiratorias la erradicación es muy, muy difícil, extremadamente difícil. En las enfermedades respiratorias más bien lo que suele ocurrir es buen nivel de control a través de vacunación periódica, y el ejemplo lo tenemos con dos enfermedades, influenza y sarampión. El sarampión es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, pero Belén, ya son muy pocos casos los reportados de sarampión en el mundo año con año, y los que se reportan, bueno, pues son en grupos que no se vacunaron y que sabemos que detrás de ello hay asuntos culturales, etcétera, pero se ha logrado contener y no presentar desde 1990 una epidemia de sarampión, que la que se presentó en 1990 fue muy lamentable, porque no solo el número de casos presentados a nivel mundial, sino la letalidad que se presentó por sarampión. Es una enfermedad con altos índices de letalidad cuando se presenta de forma epidémica. Es también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez quien se refiere a los casos de reinfección por COVID-19 que a lo largo de los últimos días se han dado a conocer. Sí parece ser reinfección, porque tuvo 2 PCRs negativas después del primer episodio. Entonces, este nuevo episodio, mira, se da precisamente en condiciones que para mis adentros era una sospecha. El paciente se hace una nueva PCR no por sentirse enfermo, sino por un asunto de protocolo para entrar de nueva cuenta al país. Parece que volvía de España y era para entrar a Hong Kong. Ahí es en donde le detectan una PCR positiva de nueva cuenta. Existe entonces la sospecha de que se infectó en España. Pero no porque tuviera síntomas se realizó una nueva PCR. El paciente persiste asintomático, dice la nota. ¿Esto qué quiere decir? Pues que posiblemente la inmunidad que generó a partir del primer episodio sí le está generando protección contra enfermedad, que es distinto a infección, en este segundo episodio. O sea, el paciente sí pudo haber adquirido de nuevo a SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2, el virus, pudo haber llegado a las primeras células de contacto en sus vías respiratorias, coincidir ahí con la realización de la toma de la muestra para la PCR, pero el sistema inmune actuó seguramente rápido para evitar que entonces este virus, este nuevo, generara diseminación a los pulmones, a los vasos sanguíneos, a otros órganos, etc. Entonces, estamos hablando de un paciente, sí, que de nueva cuenta se infectó, sí, pero que seguramente no desarrolló y muy probablemente no desarrollará la enfermedad, lo cual es distinto. Y esto hablaría a favor de una respuesta inmune que está trabajando, eficaz, posiblemente. Entonces, veámoslo también desde ese ángulo y no negativamente como el hecho de que puede haber más infecciones. Sí, más infecciones puede haber. Lo importante es que no haya enfermedad. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información. La educación primaria en salud comunitaria, además de la atención humanitaria, son ejes principales para sensibilizar, modificar estilos y conductas de vida y con ello lograr bienestar y salud. Antes de la pandemia por COVID-19, los pasillos de los hospitales percibían los sentidos, el dolor de sus usuarios y el murmullo de sus dolencias. Hoy, sus paredes se sienten en soledad. No solo cambió la vida en el exterior, sino que también adentro de estos espacios que todos los días vivían el dolor de la enfermedad, la alegría de una sanación y el llanto de una pérdida.
Hoy, caminar por los pasillos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, una institución reconocida en Latinoamérica, caracterizado por su humanismo y combativo de grandes epidemias, brotes y pandemias, es un deseo por vivir. Desde el siglo XVIII, el hospital humanitario ha enfrentado la fiebre amarilla, el cólera, la lepra, la tuberculosis, el SIDA, la influenza H1N1 y ahora COVID-19. Algunos de estos padecimientos generaron una crisis humanitaria en su tiempo. Hoy, ante la pandemia del nuevo coronavirus, organismos internacionales de los diferentes sectores hacen un llamado social a cerrar filas para prevenir y disminuir los contagios. De lo contrario, las naciones tardarán en recuperarse. Siguiendo el trayecto de El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, en una época de cólera y paludismo, también persistía sobre el lavado de manos y el distanciamiento, pero también aborda los aspectos de la actitud social. El doctor Juvenal Urbino trató de imponer nuevos criterios en el Hospital de la Misericordia y romper con supersticiones y cursos obligatorios de capacitación para los pobres, entre otras novedades para esa época. Así como en esos tiempos, los especialistas de hoy del sistema de salud mundial dan ese humanismo para lograr el derecho a la salud y el derecho a la protección asistencial, un aspecto que debe reforzarse ante la crisis sanitaria que se vive. La educación primaria es uno de los ejes principales que pasa de una institución a un educador o promotor de la salud, a fin de sensibilizar y modificar estilos y conductas para lograr bienestar y salud integral. Ante una epidemia o pandemia, cada estrategia que se diseñe con enfoque humanitario es esencial para lograr la asertividad social. En esas acciones debe identificarse las comunidades más afectadas, realizar un diagnóstico, trabajar en unidad con las personas a fin de fomentar y desarrollar condiciones de salud individual y colectivas. La promoción de la salud es un eje central para informar, educar y comunicar medidas de prevención con enfoque humanístico. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana, a manera de homenaje, decidimos abordar el tema de la ayuda humanitaria. Cientos de personas en el mundo han tenido que movilizarse para apoyar a aquellas regiones con menos posibilidades de hacer frente a COVID-19. De esto nos habla también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. La semana antepasada fue el Día Internacional de la Ayuda Humanitaria y cada año se celebra este Día Internacional precisamente en honor a las personas, a los grupos, a las sociedades, asociaciones, fundaciones que brindan este tipo de ayuda ante desastres naturales, ante catástrofes bélicas en el mundo, en fin, y esta particularmente que es pues una catástrofe en salud. Una pandemia, ya lo hemos dicho aquí, representa tantos retos, no solo en lo relativo a la salud misma, sino al deterioro económico que genera sobre todo en regiones que de suyo ya tienen condiciones difíciles económicas y sociales. Entonces, la ayuda humanitaria, que tradicionalmente la visualizamos como la que ocurre de parte de organizaciones internacionales, léase Cruz Roja, Médicos Sin Frontera, podemos hablar de muchas de estas organizaciones, pero fíjate que la ayuda humanitaria frecuentemente está en las propias comunidades y frecuentemente se organiza de una manera rápida, urgente, en apoyo a lo que ocurre en un lugar específico geográfico, porque frecuentemente las fundaciones, asociaciones de gran tamaño, como las que acabo de comentar, no siempre están en el momento inmediato, por supuesto luego están, pero a veces la ayuda humanitaria está en la propia comunidad, la que organiza la propia gente, con
sus ánimos particularmente de fraternidad, de incluso compasividad y pues de apoyo mutuo, ¿no? Entonces, por supuesto que la ayuda humanitaria también ha tenido un amplio desarrollo y organización por parte de las agencias internacionales. La propia Organización de las Naciones Unidas tiene brazos muy interesantes de organización de la ayuda humanitaria, y hay muchas fundaciones internacionales que precisamente inscriben sus acciones dentro de ese contexto de la propia Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de sincronizar la ayuda, con el propósito de hacerla sistemática, pero sobre todo de hacerla muy organizada, porque la ayuda humanitaria tiene vocacionamientos. Hay quien se vocaciona para ayudar en el tema salud, hay otros que se han organizado para ayudar en el tema de catástrofes provocadas por movilizaciones humanas, desplazamientos, guerras, violencia contra niños, violencia contra las mujeres, etcétera, que sabemos que ocurren de manera muy profunda en ciertos países, y que ahí se requiere siempre de grupos especializados para enfocar, para tener mejor enfoque de la ayuda humanitaria. En el caso de la salud, creo que tenemos ejemplos muy interesantes a lo largo de la historia. Cruz Roja, por ejemplo, pues ha sido una de las instituciones emblemáticas en lo que se refiere a ayuda humanitaria, digamos, direccionada predominantemente al campo de la salud, sin que sea exclusivamente en el campo de la salud. Cruz Roja ha extendido su vocacionamiento a otros ámbitos, ¿no? Médicos Sin Fronteras es otro de los grandes grupos de ayuda humanitaria en el campo de la salud, con mucho trabajo en África, con mucho trabajo en, por ejemplo, la atención de ébola, la atención de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, chikungunya, Zika, enfermedad por el virus del oeste del Nilo. Y bueno, también qué decir de tanta ayuda humanitaria a pueblos con desnutrición severa, particularmente infantil, y ahí claro que la UNICEF, de manera conjunta con estos grupos de ayuda humanitaria, han hecho labor impresionante en apoyo a la nutrición infantil, por ejemplo, ¿no? Vamos a Chile. Nuestra compañera Edith Venegas, periodista del canal 9 Bio, nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿cómo están? Comienza el desconfinamiento en algunos sectores de nuestro país. El gobierno ha elaborado un plan que han llamado Paso a Paso y que tiene 3 fases: cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. La gran mayoría de las comunas en nuestro país se encuentran en las primeras etapas, en cuarentena, en transición y en preparación. La mayor cantidad de comunas que se están desconfinando en Chile están en la región metropolitana, donde, como ustedes pueden recordar, se concentró la atención por la gran cantidad de contagios y los brotes que surgían justamente en Santiago de Chile, donde está la capital de nuestro país. Los procesos que se están viviendo ahora en Santiago tienen relación con las cifras que han ido bajando a nivel nacional. El número de casos diarios es de 1.370, entre 1.300 y 1.400 casos diarios se están registrando en las últimas semanas. Una cifra, por supuesto, que se aleja de los cerca de 7.000 casos diarios que tuvimos en algún momento entre los meses de mayo y junio, donde había también un número de fallecidos mucho mayor al de ahora. Aún se lamenta el fallecimiento de entre 30 y 40 personas diarias en estos momentos, una cifra que por supuesto es muy lamentable, pero que dista de los números que teníamos hace algunos meses atrás. El plan, como yo les decía, tiene como protagonista principalmente a la región metropolitana, pero hay preocupación con respecto a lo que está pasando en otros puntos del país, puntualmente en la región del Biobío. La región del Biobío, que también concentra una gran cantidad de habitantes, está entrando en este momento
en un proceso de cuarentena. Muchas de sus comunas retrocedieron en estas fases, regresando a la cuarentena que va a comenzar en solo algunas horas en gran parte de las comunas de este sector, que es bastante importante también en Chile. Pero en general las cifras han ido bajando y eso ha permitido el desconfinamiento en la mayoría de las comunas de la región metropolitana. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con más noticias. Vamos a Colombia para que nuestra compañera María Paula Garzón, periodista del canal TRO, nos informe qué es lo que ha acontecido en los últimos días en este país de cara a la pandemia de COVID-19. Gracias, compañeros, un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con cifras. En este momento el país ya se encuentra sobre los 590.000 casos positivos de COVID-19. Estamos sobre las 18.500 muertes, pero esta semana se registraron dos noticias bastante importantes en materia de COVID aquí en el país. La primera de ellas se trata sobre las pruebas de la vacuna en Colombia, pues el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, aprobó los ensayos clínicos para esta vacuna en Colombia. De darse resultados positivos, el ministro de Salud ya aseguró que esta vacuna sería gratuita para todos los colombianos, iniciando con la población de la tercera edad y con personas con preexistencias médicas. La segunda noticia se trata sobre el anuncio del presidente Iván Duque de la finalización del aislamiento obligatorio, que duró más de 5 meses aquí en Colombia, y el inicio del aislamiento selectivo a partir del 1 de septiembre. Esto quiere decir que aproximadamente el 91% de las actividades económicas podrán iniciar a operar a partir de este martes con todas las medidas de bioseguridad, a excepción de los espectáculos públicos y privados y también las discotecas y los bares. De igual forma, el presidente dejó abierta pues la carta para los mandatarios de las ciudades principales, como lo son Bogotá, Cali o Medellín, que pueden ser uno de los sectores más afectados, para que hayan restricciones en algunos sectores económicos y también en algunos barrios que tienen mayor afectación en materia de COVID, para evitar un contagio masivo. Por otra parte, en cuanto al sistema de salud, pues continúa colapsado, porque las principales ciudades ya presentan más del 90% en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, el país se mantiene alerta en cuanto al sistema de salud. Es toda la información que tenemos por el momento desde Colombia. Les saludo a María Paula Garzón desde el canal TRO. Que tengan un feliz resto de día. De Colombia vamos a Irán. Ahí también esta semana nuestra compañera Marina Villén, corresponsal de la agencia EFE, nos actualizaba información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Irán sigue siendo uno de los países del mundo más afectados por la COVID-19. En las últimas 24 horas, 2.115 personas se han contagiado y 112 han fallecido. Según los datos del Ministerio de Salud, desde que se dieron los primeros casos en febrero pasado, se han detectado casi 370.000 contagios, aunque el 85% ya se han recuperado. El balance total de decesos supera los 21.000 y a día de hoy hay casi 4.000 enfermos en estado crítico que están siendo atendidos en cuidados intensivos. Las cifras de fallecidos y contagios se mantienen altas, pero han disminuido considerablemente desde que se alcanzara el pico de la segunda ola en junio pasado. Las autoridades iraníes no llegaron a imponer nunca el confinamiento a la población, pero sí cerraron toda actividad económica no esencial. Los negocios ya reabrieron sus puertas hace algunos meses, pero se han aplicado otras restricciones, como el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados. Con el nuevo coronavirus lejos de contenerse, Irán se enfrenta ahora a dos situaciones que, de no ser gestionadas con cuidado, pueden provocar un nuevo repunte de los casos. Estos días se celebra el mes de luto de Muharram, en el que los musulmanes chiíes recuerdan el martirio de su tercer imán, Hussein, y son habituales las aglomeraciones. La tradición es que las cofradías organicen procesiones de duelo y repartan comida a los fieles. Sin embargo, este año se ha prohibido el reparto de comida y muchos han cancelado también las procesiones. Cualquier ceremonia se está intentando llevar a cabo al aire libre y manteniendo el distanciamiento físico entre los fieles. Las mascarillas y el desinfectante de manos se han convertido asimismo en accesorios indispensables.
Además del Muharram y de su día álgido, la festividad de Ashura, el otro reto será la reanudación de las clases en los colegios, prevista para dentro de una semana. Reportó Marina Villén desde Irán para el programa Coronavirus, la pandemia. Conforme avanza la pandemia de COVID-19 en el mundo, ha surgido otro fenómeno que está llamando la atención de las autoridades sanitarias y sobre todo encendiendo alertas porque se trata de un posible atentado al medio ambiente. Y estamos hablando de los desechos que hacemos, de los materiales que hoy por hoy estamos utilizando para protegernos en medio de esta pandemia, desde las mascarillas, las toallitas sanitizantes, los aerosoles, los botes de gel. ¿Qué destino final debemos de dar a todos estos insumos? De esto nos habló esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. En los establecimientos de atención a la salud está perfectamente delineado cómo es que se debe gestionar el destino final de los residuos sólidos utilizados para la atención de los pacientes. Se clasifican, se recolectan, se transportan y tienen un destino final. Pero con motivo de la pandemia de COVID-19, los países han tenido que implementar guías para el manejo de estos residuos sólidos que provienen del hogar, porque existen algunas estimaciones de que cada paciente con COVID puede generar hasta 3 kilogramos de este tipo de residuos sólidos o basura cada día. Y entonces consideremos que alrededor del 85% de los pacientes que tienen COVID sobrellevan la enfermedad en su casa, de tal suerte que ahí puede provenir una cantidad importante de este tipo de desechos, este tipo de residuos sólidos, y entonces la recolección, el transporte y el destino final deben estar perfectamente cuidados con protocolos para evitar contagio, por ejemplo, a los trabajadores de la recolección, por ejemplo, en los vertederos, etcétera. Pero también hay que recordar una cosa: los residuos biológicos infecciosos peligrosos que tienen como iniciales RPBI, esos deben tener una disposición especial. Y una disposición especial implica que hay empresas autorizadas para su manejo, porque esto significa la necesidad de la recolección, el transporte, y en el momento de la disposición se tienen que o incinerar o se tiene que proceder a la esterilización con vapor. Lo habitual es lo primero, y después, una vez que se han incinerado este tipo de residuos biológicos infecciosos peligrosos, se tienen que disponer en lo que se conoce como jaulas especiales. No es otra cosa que enterrarlos una vez que ha ocurrido la destrucción con calor, para evitar que cualquier microorganismo pueda generar un foco de infección para los demás. Antes de despedirnos, le contamos que en Francia inauguraron en el Laboratorio Europeo de Radiación Synchrotron un poderoso acelerador de partículas que ayudará a derrotar COVID-19. El sincrotrón más poderoso del mundo se inaugura este martes en la ciudad francesa de Grenoble. Este acelerador de partículas ayudará a la comunidad científica a comprender mejor la complejidad de la materia viva, una bendición en estos tiempos de pandemia. Imaginen que pueden acercarse a cualquier cosa, como esta piedra, por ejemplo, al nivel de un átomo. Ese es el propósito de este enorme anillo detrás de mí, de casi 1 kilómetro de circunferencia. Dentro hay un nuevo equipo que podría ayudarnos a encontrar una vacuna contra la COVID-19. En el interior de este microscopio superpoderoso encontramos al hombre que lo diseñó, el reputado físico italiano Pantaleo Raimondi. En este tubo circular, los electrones son acelerados para producir rayos que son 10 billones de veces más poderosos que los de los equipos médicos convencionales. Es como si antes tuviéramos una linterna.
solo estábamos produciendo luz. Ahora hemos sido capaces de confinar esa luz en un rayo muy estrecho. Así que pasamos, de alguna manera, de una linterna a un puntero láser. Y obviamente tenemos mucha más potencia en este punto muy pequeño. El acelerador de partículas puede ayudar a la ciencia en campos muy diversos, como la paleontología o la nanocontaminación del suelo, pero también puede ayudar a comprender la estructura de un virus. Estos científicos están construyendo planos tridimensionales de las proteínas que la COVID-19 utiliza para multiplicarse y adherirse a los tejidos vivos. Una vez que conozcamos su forma y composición, podremos diseñar vacunas o medicamentos para interferir y detener esta interacción. Así es como podemos matar el virus. Matar el virus y reparar los órganos dañados. Otro proyecto del sincrotrón europeo estudia los pulmones afectados a nivel celular. El segundo paso es ver qué tipo de mecanismo de reparación se puede aplicar, especialmente en las enfermedades ya conocidas que tienen un efecto similar. Este nuevo equipo fue financiado por 22 países con una inversión de 150 millones de euros. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.